Nos sentimos felices de estar ya nuevamente con ustedes. Es la segunda vez, la segunda oportunidad que tenemos. Y hoy me siento más contento que la primera vez porque me acompaña mi esposa y mi bebé. Y gracias, amor, por acompañarme. Y mi hermanito Alejandro también está aquí con nosotros apoyándonos. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Cariñoso Señor y Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias te damos, Padre querido, porque nos das el privilegio de estar ante tu presencia, Señor. No lo merecemos, somos imperfectos, pero gracias porque en la cruz del Calvario nos reconciliaste con el cielo. Hoy, Señor, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo toque la cuerda más sensible de nuestro ser y nos haga entender la gran misión que tenemos y nos dé el poder de lo alto para salir y cumplir con esa misión. Abre nuestros ojos, Señor, y enséñanos a ver como tú ves. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, a partir del versículo 13. ¿Ya lo tenemos? San Mateo 14, 13 en adelante dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Oyendo Jesús, dice que se apartó. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? El contexto dice que oyó la noticia de la muerte de Juan Bautista, primo de Jesús. La Biblia menciona que Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Era el precursor del Mesías, de Cristo Jesús. Al morir Juan el Bautista y Jesús al tener la noticia, ¿qué se le está diciendo a Jesús? Tú habrás llegado. El siguiente en morir en la cruz del Calvario eres tú. Y en ese momento de angustia, porque saben algo, nadie quiere morir. ¿Alguien quiere morir? Nadie quiere morir. Porque no fuimos creados para la muerte, ¿verdad? Fuimos creados para vivir y tener vida en abundancia. Entonces Jesús se retira. ¿Qué hacer cuando las cosas van mal? Jesús nos da, Jesús era muy práctico, ¿sabe? Jesús no solamente hablaba de comunión con Dios, Jesús se comunicaba con su Padre. Dice, y pasó toda la noche orando con su Padre. Jesús no solamente hablaba de amor, Jesús amó. Jesús no solamente hablaba de obediencia, Jesús obedeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús va a enseñarles una lección a los discípulos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él se apartó, pero vamos a ir al libro de San Marcos. San Marcos capítulo 6, versículo 30. El mismo episodio, pero mira cómo lo presenta Marcos. San Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de tal manera que aún no tenían tiempo para comer. Sucede que los discípulos acaban de ir a su primera gira misionera, regresan felices, satisfechos, porque la mano poderosa de Dios ha estado con ellos. Los demonios se sujetan, los enfermos se levantan. ¿Y a quién no le gustan los milagros? Nos impresionan los milagros.
Pero una fe basada en milagros es una fe que pronto va a desaparecer. ¿Sale? Por eso Jesús quiere enseñarles esta lección. Y dice la Biblia que ni siquiera tenían tiempo para comer el pan material, pero especialmente el pan espiritual, porque había mucho que hacer, que no tenían tiempo para comer. Es verdad que a veces nos pasa lo mismo, ya lo comentaban un poquito en la lección. Tenemos tantas actividades en la iglesia, tenemos tantos programas en la iglesia, tenemos tantos departamentos en la iglesia, tenemos tanta luz, tantas actividades, pero perdemos lo principal, lo esencial, que es estar a solas con Cristo Jesús. Amén. Y Jesús le dice a los discípulos entonces: es necesario que vengan y descansen y coman. Y aparentemente no hubo tiempo para comer, porque más adelante vamos a ver que ellos no comieron, pero comieron lo principal, lo que Jesús quería enseñarles: estar al lado del Maestro. Muy bien, vamos a regresar a San Mateo capítulo 14. Y mira cómo Jesús enseña a los discípulos. Saliendo, San Mateo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué dice el siguiente párrafo? Y tuvo compasión de ellos, dice Lucas y Marcos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y dice: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. La gente estaba yendo a Jerusalén. Multitudes acudían a Jerusalén porque querían encontrarse con su Dios, con el Dios de Israel, con ese Dios que un día sacó agua de la roca, que un día abrió el mar rojo. Querían encontrarse con él y llevaban su sacrificio. Se acercaba entonces esta fiesta israelita. Por eso es que había tanta gente. Y dice la Biblia que cuando Jesús sale, sube por un cerro, una montañita, una colina, y ve una gran multitud. ¿Cuántos había? Dice la Biblia. ¿Cuántos había? La Biblia lo menciona. ¿Cuántos había? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiero ver las manos de los caballeros. ¿Puede levantar su mano los caballeros, por favor? Todos los caballeros. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Pueden levantar su mano las damas? No hay necesidad de contar, ¿verdad? Habían 5,000 hombres y había más mujeres. Mi bisabuela tuvo 18 hijos. Mi abuela, de parte de mi mamá, tuvo 12 hijos. Si no me equivoco, 12 hijos. Mi mamá tuvo 4 hijos. Y nosotros tenemos 1. Pero en el tiempo de Jesús, la gente tenía varios hijos, ¿verdad? Dicen los eruditos bíblicos que habían aproximadamente 25,000 personas. 25,000 personas. Y quiero que noten lo siguiente: están las 25,000 personas ahí. Y vamos a hacer un ejercicio. Tú un día vas a un gran evento donde hay tanta gente, mucha gente, y tú sabes que allí hay una persona que por años tiene que no lo ves, pero hay 25,000 personas en el auditorio. Y entonces tú le dices al que está dirigiendo aquí al de ceremonia: por favor, déjame pasar porque yo quiero ver a mi amigo. Y tú te subes ahí. ¿Crees que lo vas a ver? En medio de tanta gente, 25,000 personas. Pero dice la Biblia que cuando Jesús sube el cerro, sube a aquella colina, vio primero. Esa palabra, ese verbo ver, es una acción.
Dice en la palabra del Señor que cuando un día llegó un joven a donde Jesús, observador de la ley, pero que había una necesidad en su corazón de ser salvo. ¿Saben de quién estoy hablando? El joven rico. Y dice que Jesús, viéndole, ¿qué dice la Biblia? Le amó. Cuando Jesús veía, hermanos, Jesús examinaba lo más profundo del ser. Cuando Jesús nos ve, Jesús no ve la apariencia. Un día va Samuel a buscar al próximo rey. Comienzan a salir los hijos de Elí, hombres grandes, fuertes. Y el Señor le dice a Samuel: no veas la apariencia, porque Jehová, ¿qué dice? Lo desecha. Me invitaron a una iglesia hace varios años de su distrito, no voy a decir nombre, porque alguien me recomendó y le dijo: invita a fulano y tal, al hermano William. Me invitó. La hermana, muy amable, me dijo: hermano William, tengo una invitación para usted para la iglesia. Le dije: sí, claro. Pero ella no me había visto, nunca me había visto, yo no conocía a la iglesia, tampoco a la hermana. Y me dice, pasaron las semanas, se acercaba la fecha de la campaña, y entonces me dice: hermano, tengo el librito de los temas, lo ocupa. Y le digo: pues si quiere darme, lo recibo. Y me dice: lo veo en tal lugar. Y entonces fue la hermana, dice que llegó, me vio, yo iba caminando hacia ella y dijo, eso me lo estaba contando después, cuando terminó la semana: y él es el hermano William. Y él va a ir a predicar a la iglesia. Cuando terminó la semana me dice: hermano, tengo que contarle esto lo que les estoy contando. El Señor, gracias a su Espíritu Santo, tocó los corazones y se bautizaron esa semana. Porque Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Ver como Jesús ve. Cuando nosotros vemos en los ojos de Jesús, nuestro ministerio, nuestra misión va a tener un giro tremendo. Y cuando nosotros vemos como Jesús, dice la Biblia, estamos allí en versículo 14, y tuvo compasión de ellos. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 36. Entre los profesos cristianos de hoy existe una alarmante ausencia de la compasión que deberían sentir por la gente que aún no ha sido salvadas. ¿Qué abunda en la iglesia? Dice apatía, ¿verdad? Falta de amor. Vemos a nuestro prójimo, vemos a nuestro hermano que está sufriendo. Mientras no sea yo, mientras no sea mi familia, mientras no sean mis hijos, todo está bien. Pero cuando vemos con los ojos de Jesús, cuando la teoría lo tomamos a la práctica, lo formamos a la práctica, nuestra misión va a cambiar. Y vamos a sentir compasión por los demás. Nos falta tanta compasión, ¿saben? Recuerdo cuando lo de mi niña les contaba la vez pasada. Enfermó, teníamos que pagar 80,000 pesos para la cirugía. Teníamos que pagar 10,000 pesos para el traslado y todos los gastos. Estábamos desesperados, angustiados, frustrados, porque habíamos hecho planes para nuestra hija. Y una hermanita con corazón amable, noble, me dijo: mira, te invito a mi iglesia, ve a mi iglesia, pide una ofrenda para que te apoyemos. Y saben que fui, porque yo necesitaba de la hermandad en ese momento. Fui a la iglesia, la hermana habló con los ancianos, estaba el pastor, sale el pastor, le dice: ya me he contado en tu situación, pero hoy no podemos, primero tenemos que pasar la junta, y si la junta lo aprueba, entonces te vamos a apoyar. Pero ¿cómo se llama tu niña? Voy a orar por ella.
tengo que confesarlo, no quería darle el nombre de mi hijo. Le dije, se llama tal. Yo te hablo. Sigo esperando la llamada. Fui a otra iglesia. Le dije, los hermanos me conocen, me van a apoyar. Llego a la iglesia, sale el anciano y me dice, no, es que no podemos. Ya me estaba yendo y un hermano lo escuchó. Salió corriendo el hermano. Me dice, hermano, aquí tienes. Yo te apoyo. Porque nos falta, ¿qué dice? Compasión. ¿Qué es compasión? Es ese sentimiento que te estremece, que te hace estar en el lugar de Él, que derrama lágrimas por tu semejante, porque eres consciente de que tú y yo y Él somos simples mortales que necesitamos de Dios. Amén. Un día, esto ocurre en mi iglesia. Llegan las hermanas, están dando estudios bíblicos a una familia, y entonces en esa semana la señora se enferma, esta visita se enferma, madre soltera, tenía varios hijos, estaba enferma, no tenía para comer, no tenía para comprar los medicamentos. Y me dicen las hermanas, era el asesor de ellas, hermano, por favor recojamos una ofrenda, ¿querés que podamos hacerlo? Y le dije, sí podemos hacerlo. Invité a los diáconos, se levantó la ofrenda por la tarde, sucede jóvenes. Ustedes saben que llegan pocos. Quiero hacer un paréntesis. El sábado no termina yéndonos ahorita, termina hasta la puesta de sol. Así que si usted se queda a dormir en casa, no crea que va a entrar al reino de los cielos, porque va a ser una tortura estar allá todo el tiempo con Jesús. ¿Está bien? Cierro paréntesis. Y llegaron poquitos hermanos. El diácono pasó con las ofrendas, se levantó, lo contamos, 260, 240, no recuerdo muy bien, 240 pesos para una mamá soltera con varios hijos, enfermos, tiene que comprar comida, tiene que comprar alimento, medicinas. 260 pesos. Y le entregan el sobre a las hermanas, hermana, lléveselo. Y van las hermanas y le dicen, hermano, solo hay 260. Y la iglesia tiene fondos, ¿verdad? Tiene departamentos. Le digo, vamos a tomar, llamé a los ancianos, el resto de encargados, la tesorera, queremos ver esto, mira, es tanto, no va a alcanzar. ¿Verdad que no alcanza, hermanos? No alcanza. Y dice uno de ellos, ya es suficiente, hermano. Con eso. Digo, no puede ser, hermano, vamos a dar. Hay en tesorería, hay en el departamento, no. Se molestó conmigo. No se sacó, no se pudo sacar. Tesorería y ancianos se pusieron no y no se sacó. En la pandemia, estoy hablando de la pandemia, sin trabajo. Mi esposa estaba trabajando únicamente. El domingo cobra ella. Vamos al súper y comienza a agarrar unas cosas a mi esposa y le digo, ¿y esto para qué? Está agarrando cosas. Yo digo, ¿para qué eso? ¿Por qué llevas 2 leches? Con uno nos da. ¿Por qué llevas 2 cereales? Con uno nos da. Y está, ¿verdad? Dice, es que lo otro es para esa familia. Le hicimos, pero yo no. Le hizo a mi esposa, porque ella estaba trabajando, una despensa, le forró una caja. Y se lo dimos a las hermanas que le llevaron. Porque nos falta, ¿qué? Compasión. Nos falta entender que nosotros somos embajadores de Cristo. Nos falta entender que fuimos llamados
a reconciliar al mundo con Dios. Nos falta entender que somos cartas leídas, que somos un pueblo peculiar, que con nuestro testimonio tenemos que dar el mensaje de amonestación, pero de amor. Cuando Jesús vio a la multitud, Jesús conoció lo que había en ellos. Jesús no vio la apariencia, Jesús no ve títulos, Jesús no ve preparación académica, Jesús ve el corazón, Jesús ve la necesidad. Y conoció, mire, entre 25,000 personas, Jesús ya sabía que allí en ese lugar había un niño que llevaba 2 peces y 5 panes y lo iba a utilizar ese día. Entre tanta gente, Jesús sabía que en medio de ellos había madres desesperadas, que los hogares se estaban destruyendo. Cuando Jesús te ve, Él examina tu interior. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él conoce tal vez que no tienes trabajo esta semana, no tuviste trabajo, luchaste, esperaste la visita de un hermano, no llegó. No te preocupes, Jesús te ve y Jesús tiene compasión por ti. Jesús nos conoce. Dice Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Perdón, 2:25. Éxodo 2:25. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué dice? Los reconoció como su pueblo. Los miró, los reconoció. Seguimos leyendo. San Mateo capítulo 14. Empezó a sanar, dice, a los que de ellos estaban enfermos, hizo tantas maravillas. Versículo 15. Cuando ya anochecía, se le acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. Quiero que prestes mucha atención a esto. Mira, los discípulos están conscientes de la situación que está pasando. Voy a leer otra vez. Cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora que dice ya es pasada. Desierto, la hora es pasada, ya cayó la noche. La solución de los discípulos. ¿Cuál es la solución? Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Están viendo que están en medio del desierto. Son conscientes de que la noche ha llegado. Y la salida para ese problema es: échalos, córrelos, que vayan a buscar salida a otro lado, que otras personas les den de comer, que vayan y compren. Qué manera de testificar, ¿verdad? ¿Sabe? Estaba la pandemia, cuando inició la pandemia, y estaba la fila, hermanos, con sus toppers, y salían con el topper lleno y una bolsa o una jarra de jugo de naranja en la iglesia. Eso es lindo, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué es lo triste? Que no es nuestra iglesia, en otra denominación. Y toda la gente allá, y no sé si llegaron los hermanos adventistas ahí a pedir conmigo, que otros les den de comer, que otros les ayuden. Y Jesús dice: no tiene necesidad. ¿Para qué hice? Ustedes, la versión original del griego es: ustedes mismos le van a dar de comer. Ustedes mismos. Y entonces Andrés, Felipe y el resto de los discípulos dicen: Señor, ¿cuánto? 200 denarios
no son suficientes. Está el problema, está la necesidad. Los discípulos tienen dos soluciones: echarlos, que compren, y 200 denarios no es suficiente. Pero en medio de la gente, hermanos, entre tanta gente, esos 25,000, había un niñito. Esta es la segunda lección que quiero que entendamos. Había un niño que tenía un lunch, 2 peces y 5 panes de cebada. Eran panecitos pequeños, peces pequeños, como sardina. Era su desayuno. Y él escucha el problema: hay que alimentar a 25,000 personas. Y él dice: yo tengo 2 peces y 5 panes. Era la fe de un niño. El que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos. Y dice el niño: ¿y si yo llevo esto a Jesús para que lo comparta con todos? ¿Se da cuenta? La fe de los niños es tremenda, ¿sí? Un día estaban en un convivio ciertos hermanos y estaban comiendo pastel, estaban rompiendo piñata, comiendo dulce, los niños de la iglesia, de una iglesia. Y había un niño triste, sentado, llorando, solito. Y se acerca alguien y le dice: ¿por qué lloras, hijo? Dice: que quiero pastel, quiero dulce. Y empezó a llorar más el niño. ¿Y por qué no comes? ¿Por qué no comes pastel, dulce? Ahí es suficiente. Es que no puedo. Tengo diabetes. Niño, tengo diabetes, no puedo comer dulce. Esta persona se estremeció en su ser y dijo: ¿tú has escuchado que Dios tiene poder para sanar las enfermedades? Le dijo al niño: sí. ¿Tú sabes que Dios se puede sanar a ti? Dijo el niño: creo que sí. ¿Quieres que ore por ti para que Dios te sane? Y el niño dijo: sí, quiero que ore por mí. Y empezó a orar por aquel niño. Y los hermanos escucharon la oración y se unieron y empezaron a orar por el niño. El niño llorando, quiere comer pastel pero no puede. Terminaron de orar. El semblante del niño cambió y dijo: ahora sí, denme pastel, denme dulce, voy a comer. Y saben, el hermano dijo: hijo, pero no sabes que no puedes comer porque tienes diabetes. Y le dice: pero no me acaba de decir que Jesús ya me sanó, así que denme pastel. Hermano, los hermanos empezaron a orar otra vez, pero para que no le hiciera mal. Y él no comía pastel. Su mamá no es miembro de iglesia. A los 2 días, la mamá le habla a este hermano y le dice: ¿qué le hicieron a mi hijo? Lo tengo en el seguro. Y saben, el hermano sintió que su corazón le salía y dijo: hermana, hermanita, solo fue un pedacito de pastel que le dimos. Dice: no, es que no me está entendiendo. Estamos en el seguro por su cita. Y el doctor me dijo: ¿qué le hicieron a tu niño? Tu niño está sano. La gloria sea para Dios. Por la fe del niño. Porque el niño nos ve como nosotros vemos. El niño vio a la multitud, vio la necesidad y vio su comida: 2 peces, 5 panes, y dijo: es suficiente si está en las manos de Jesús. Bueno, en segundo lugar, el niño no dio poco. Quiero que pongan mucha atención en esto. A veces nosotros decimos: con 2 pececitos, con 5 panes, doy poquito, a Dios no le importa si doy poquito, Él lo recibe. Viene una piedrita, mató al gigante, 2 blancas, Dios lo exaltó más, 2 pececitos, 5 panes, para Dios no importa lo abundante que demos. No te confundas. El niño no dio poco, el niño dio, ¿cuánto? Todo lo que tenía. ¿Te das cuenta de esto? Todo lo que tenía. Cuando nosotros vemos en los ojos de Jesús, cuando el Espíritu Santo impresiona nuestro corazón,
nos conmueve, sentimos compasión, entonces vemos con fe y damos de la abundancia que hay en nuestro corazón. Usted no puede dar lo que no tiene. Mi esposa me ha enseñado varias lecciones. Saben que como colportor recibí una despensa del grupo de colportores. Como miembro de iglesia recibí una despensa de miembro de iglesia. Como ciudadano recibí despensa del gobierno. Y como responsable del hogar fuimos a comprar una despensa cuando empezaba la pandemia. Tenemos 4 despensas en casa. Y solo somos 2 hermanos. Y usted me ve haciendo como todas las 4 bolsas de despensa. Y un día regreso de colportar y veo a unas personas que van saliendo de la casa con las bolsas de despensa. Y yo dije, ahí va mi despensa de colportores. Y ahí le puso hasta lo que nosotros compramos. Y ya la gente salió, esa familia salió, cargando unas bolsonas. Y llega donde mi esposo y le digo lo siguiente: por lo menos dejaste algo para nosotros. Y me dice, no te preocupes, Dios proveerá. Hasta el día de hoy Dios ha provisto. Amén. Porque dar es una bendición. Cuando tú das, Dios te bendice más. Pero por favor no escatimes. No des lo poco, lo último, el residuo. Da lo mejor. Cuando tú das lo mejor, cuando pones todo en el altar del Señor, Dios te bendice. ¿No? Y dice, seguimos leyendo allí, Jesús entonces tomó los panes, dice, no tiene necesidad de irles, denles ustedes de comer. Versículo 17, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. ¿Saben? Los discípulos no entendían aún. Los discípulos no comprendían aún, porque estaban ciegos. Dice, testimonios por la iglesia, tomo 2. Permítanme ver si encuentro la cita que quiero mostrarles. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos. ¿Por qué no vemos la necesidad? Durmiendo. Tenemos los ojos velados por el sueño. Y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Escucha lo siguiente: predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida. Es fuerte este mensaje, ¿sí o no? Pero es verdad. Estamos dormidos y necesitamos despertarnos, porque no vemos la necesidad, porque el diablo nos ha adormecido, nos ha arrullado en sus brazos. Dice la sierva del Señor, estamos soñolientos. Dice ella, si por lo menos estuviésemos un poquito despiertos, nos daríamos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Pero ni siquiera un poquito estamos despiertos, hermanos. Es como los discípulos. San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. Versículo 44 en adelante. Y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Qué le está pasando a Jesús? Dice la Biblia, está agonizando en el Getsemaní. Jesús está muriendo. Dice San Mateo, estoy angustiado hasta la muerte. Y dice Lucas, y estando en la agonía, agonizando, y estaba sudando sudor de sangre. Es una enfermedad
psicosomática, hematidrosis, por un exceso de ansiedad, de estrés, de depresión, de angustia mental, emocional y espiritual. Jesús estaba muriendo y va donde los discípulos, y dice la Biblia que los discípulos estaban durmiendo. Jesús está agonizando, hermanos. Su rostro está bañado en sangre. Los discípulos no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida. Debemos despertarnos. Y entonces, dice allí el texto, vamos a regresar nuevamente a San Mateo capítulo 14. Jesús dijo, versículo 18, tráemelos acá. Jesús tomó los panes y los peces. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. De 100 en 100, de 50 en 50, a recostarse. ¿Sabe qué significa esto? Ten paciencia. Confía en Dios. El problema no es tuyo. El problema es de Dios. Un día cuando Abraham le piden a su único hijo, y van camino hacia el monte Moria, en un momento del camino su niño le dice: papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el sacrificio para el holocausto? Y Abraham le dice lo siguiente, la versión original es: Dios se proveerá de cordero. Otra versión que dice Dios proveerá. La versión original es Dios se proveerá. Ese término, se proveerá, es: no te preocupes, el problema no es tuyo. ¿Quién pidió el sacrificio? Dios. ¿Quién va a suplir la necesidad? Dios. ¿De quién eres hijo? De Dios. Él es tu padre. ¿Quién va a suplir tu necesidad? Dios. Y le dice: recuéstense, descansen, ahora sí, disfruta y ve la maravilla que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Dice la Biblia que tomó los peces, los 5 panes, oró, lo bendijo. Y entonces vino otra lección que quiero mostrarte. La fe genera fe. Los discípulos ahora tomaban el pan y lo repartían. Tomaban el pan y lo repartían. Las bendiciones de Dios deben fluir. Me gustó mucho algo que me dijo un hermano. Fue a dar una semana de gratitud, visita, pasaron los años, regresé a esa iglesia y me dice: soy el director de escuela sabática ahora. Y en ese entonces era visita. Porque la semana que diste me quedó una frase que dijo, hermano. ¿Y cuál es? Dios te da en esta mano, pero en esta mano tienes que soltar. Aquí recibes y aquí das. El día que tú cierres acá, allá va a ser cerrado. Porque lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Amén. Y los discípulos comenzaron a entender el mensaje y empezaron a dar y a dar. La gente comió, toda quedó satisfecha. Y dice Jesús: ahora recojan los pedazos. Y esos pedazos, ¿sabes qué se hizo con esos pedazos? Esos pedazos fueron llevados a las familias. Y cuando ellos los repartían en sus hogares, le contaban: Jesús hizo un milagro. Jesús suplió nuestra necesidad. ¿Te das cuenta? Que el Señor ha hecho tantas maravillas en tu vida. Tienes que compartir. Tienes que hablarles a otros. Tienes que ser un vivo testimonio de que el Señor transforma, de que su ley es justa, que convierte el alma. Amén. Quisieras esta mañana decirle: Señor, yo quiero ver en tus ojos, yo quiero despertar, quiero que me sacudas y que pongas en mi corazón compasión hacia mis semejantes. Que el Señor nos ayude a entender que aquel hermano que tienes al lado, aquel vecino, es un ciudadano para el reino de los cielos también. Quisiera pedirles al Señor, colócate en pie, quiero orar por ti.
si hay alguien esta mañana que está pasando una necesidad, una situación difícil, Dios te ve, Dios te conoce, Dios quiere suplir esa necesidad. ¿Habrá alguien que quiere que ore de manera especial por él, por ella, para que Dios responda a esa oración? Quiero invitarte que pases aquí enfrente. Por favor, pasa enfrente. Dios ve nuestra fe y Dios recompensa la fe. Habrá alguien más que quiere pasar y decirle: Señor, tú conoces mi situación, tú sabes lo que estoy viviendo. Yo ya luché solo, ya intenté, no tengo más recursos, los recursos se acaban, he buscado salida como los discípulos, pero no puedo. Por favor, pero mira, esto es lo que me queda: 2 peces, 5 panes, mi fe está disminuyendo, pero hoy confío en ti, hoy quiero creer, fortalece mi fe. Yo sé que puedes hacerlo. Y entonces, acuéstate, siéntate y contempla la gloria de Dios. Oremos. Cariñoso Señor y Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje lindo que nos dejaste en la Santa Biblia. Porque ese libro, cuando alimentaste a tanta gente, fue escrito para nuestra enseñanza, para que a través de ella hoy podamos ser salvos. Hoy creemos que tú nos ves. Hoy creemos que tú sabes nuestra necesidad y la ponemos en tus manos. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ver con los ojos de la fe y ver la necesidad de los demás, y en la medida que nos des podamos compartir con otros. Pero aquí hay hermanos que han pasado, amigos que han pasado con luchas, con problemas, con enfermedad, con situaciones penosas y difíciles. Por favor, que tu mano poderosa en este momento descienda a través de tu Espíritu Santo. Toque esa vida, Señor. Sana ese cuerpo, restaure ese hogar y devuélvenos el gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Bendice esta iglesia de la 103. Bendice a sus dirigentes, Señor. Permite que cuando ellos vean una necesidad dentro y fuera de la iglesia, con la familia de la iglesia y con los que son amigos nuestros, que podamos ser movidos a misericordia y de esa manera podamos suplir las necesidades. Porque te lo pedimos y agradecemos todo en los méritos sagrados de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.